Continuamos junto a ustedes en Enlace USACH, estamos por la FM, estamos también en diariousach.cl, nuestra señal online, y como lo comentábamos con Belén Muñoz de Diario USACH, vamos a ir ahondando en este tema de, obviamente, el aborto legal en las propuestas de las candidaturas presidenciales. En esencia, ya lo decíamos, unos ratifican las 3 causales, otros piden ir más allá, hay quienes mantienen rechazo, algunos algo de ambigüedad. La mayoría de las declaraciones provienen además de intervenciones durante la cuenta pública, debates, entrevistas y en algunos casos de registros de años anteriores que muestran, y eso nos permite también ir analizando cómo han ido cambiando ciertas miradas o si efectivamente hay ciertas contradicciones. Queremos ir desarrollando este tema y para ello estamos en contacto con la directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de nuestra universidad, Carla Campos, a quien saludamos de inmediato y le agradecemos el tiempo que ha tenido con nosotros para poder dialogar. ¿Cómo está, profesora? Hola, Rodrigo, bien, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por este tiempo y bueno, ya lo decíamos, tenemos diferentes ópticas, visiones, de alguna manera también cambios de opinión en algunos aspectos que nos permiten también ir comprendiendo por dónde se puede seguir avanzando en este ámbito. Antes de irnos tal vez al detalle de cada una de las propuestas, profesora, me gustaría también saber una visión global suya de al menos en lo que se puede ver en el papel. Hay que ser optimistas, hay que tener cierta aprehensión de cómo puede venir todo de aquí en adelante. Sabemos que hay visiones bien extremas, sin ir más lejos en las candidaturas, sí. Pero en lo global, ¿cómo ves que se puede seguir observando el tema del aborto legal? Bueno, yo creo que el aborto, hablar de aborto sin duda siempre va a causar, ¿cierto?, esta sensación de que vamos a tener diversas miradas porque depende mucho de las convicciones, no solo políticas, sino que también de la cultura, de dónde fui criado, ¿cierto? Y también obviamente de las corrientes políticas que cada uno persigue, ¿sí? Ante eso, la verdad es que llamarme optimista o no, creo que va a depender mucho de cuán importante creamos de verdad que son los derechos de las personas para poder conversar sobre estos temas. Sí. Creo que más allá de la propuesta final de un o una candidata, creo que aquí lo importante es que hay que hacer valer la voz de las personas y de las comunidades. Y creo que en torno a este tema lo más importante es tener espacios de reflexión, espacios de conversación, donde la opinión de la comunidad sí se haga visible y no solamente sea la opinión política de un grupo independiente de la postura que tengan. Sí. Aquellos sin voz muchas veces, que efectivamente no encuentran los cauces de repente para poder hacer mención de aquello. Se ha hecho la pregunta en algunas encuestas, se ha recogido el tema, sí. Hay cierta apertura, pero es importante también el factor que nos plantea desde la sociedad civil, desde la chilena y el chileno de a pie. Quiero ir revisando algunas de las propuestas, profesora, para que vayamos también analizándolas. Sí. Janet Jara, por ejemplo, si bien reconoció impresiones debido a una confusión al señalar que el aborto libre no estaba incluido entre sus propuestas, en agosto de este año rectificó y manifestó que en su eventual gobierno a su cargo continuaría la tramitación del aborto libre hasta la semana 14 y a su vez explicó que el tema merece ser discutido con urgencia al interior del Congreso. Aquí nos quedamos con dos ámbitos. Uno, lo que se pueda seguir impulsando en este proyecto que lo anunció el presidente a mediados de este año, y por otro lado, sí. Efectivamente, cómo se puede seguir apoyando esta discusión desde el Congreso. Y ahí hay que ver cómo queda también el Congreso. Es que ese también es un tema súper importante, porque los distintos candidatos o candidatas finalmente presentan sus posturas, ¿cierto?, sus programas, pero también deben tener el apoyo de los parlamentarios. Es muy difícil avanzar con proyectos, avanzar o retroceder, porque también hay otras posturas en donde pueden mostrar no tanto apoyo a los proyectos que ya, o a las leyes que ya están instauradas, ¿cierto? Pero si no cuentan con el apoyo parlamentario, no se puede hacer mucho al respecto. Entonces, en base a eso, bueno, lo que Janet Jara, la candidata, mencionó en su momento fue que
si bien ella no lo había mencionado anteriormente, sí, porque no eran las propuestas, digamos, más principales dentro de su programa. Y se estaba conversando el programa todavía, con algunas miradas que son un poco más conservadoras. Que todavía no estaba definido, exactamente, entonces que finalmente ya cuando se presenta el programa o el proyecto final, eso siempre estuvo considerado. Recuerden que también ella es la candidata, digamos, oficialista, por así llamarlo, y por lo tanto también debe seguir la línea de lo que hoy se ha presentado como proyecto y que fue en mayo pasado, ¿cierto?, que se presentó ya el proyecto de aborto sin causal. Hasta las 14 semanas, que eso también es importante mencionarlo. Sí. Entonces, también creo que ella ha sido prudente y ha sido bastante fiel a las convicciones, tanto políticas como culturales, que ella tiene. Así que me parece que en ese ámbito estaría súper bien. Ahora, también recordemos que ella ha hablado de, en el fondo, mantener o propiciar o reforzar el tema también de la ley IVE que hoy está vigente y que habla sobre el aborto de tres causales. Exacto. ¿Ya? Y porque habla del refuerzo, porque finalmente también hay espacios dentro de algunas comunidades en donde la objeción de conciencia es mayoritaria y eso también dificulta el acceso. ¿Sí? Y eso también va a pasar en una propuesta de ley de aborto libre, digamos, hasta las 14 semanas. Vamos a tener personas objetoras de conciencia y por supuesto que ahí vamos a tener que tener mayor apoyo para que eso pueda llegar finalmente la ley a toda la población. Claro. Profesora, vayamos con otra de las postulantes, Evelyn Matei. Ella ha sido crítica del proyecto del gobierno, sostiene que la iniciativa no tiene que ver con lo que las mujeres necesitan, emplaza a priorizar otras áreas sociales, salud, educación, cuidado infantil, antes que cambios legislativos en esta materia. También es crítica de que se produjo en el contexto de presentación presidencial del proyecto. Su posición se inscribe en un discurso de priorización de problemas sociales concretos sobre lo que califica como ideologización de la agenda. Esos son los enfoques al menos que han recogido nuestros colegas de Diario Usach y que al menos se puede desprender de las propuestas o particularmente la mirada que tiene la candidata. ¿Cómo ve también eso a propósito que hablábamos de escuchar también al electorado y a la ciudadanía? Sí, finalmente, Evelyn Matei también es fiel un poco a la línea, ¿cierto?, a su línea política y que no es de los extremos. Y por lo tanto ella ha mencionado, y sí lo ha mencionado en otras ocasiones, que finalmente la ley que hoy está vigente, que es la ley IVE, esa debe mantenerse y ella debe respaldar las normativas que ya están vigentes. Sin embargo, sí ha sido contraria más, porque aquí en el fondo lo que habla la propuesta es priorizar otras áreas, ¿sí? Pero lo que ella finalmente hace es no mencionar esta área, ¿sí? Y también creo que eso no es correcto, porque, insisto, lo mismo que dije inicialmente, creo que hay que dar espacio para el diálogo. Si yo pienso que esto no es necesario, que esa es parte de su frase, ¿cierto?, que no es necesario y hay que priorizar otras cosas, estoy dando la espalda a esas personas que, aunque sean pocas, sí lo necesitan. Entonces, creo que ahí hay un tema que a la candidata se le ha pasado y que creo que sí debe ser evaluado dentro de sus programas o de su programa o dentro de las conversaciones que tengan con la comunidad. Hablemos de quienes sí han mostrado de alguna manera una postura más contraria. Dentro de esta nota también de Diario Usach se da cuenta, por ejemplo, de José Antonio Kast, que mantiene una postura contraria a ampliar el aborto y en la discusión pública se ha posicionado en defensa de posiciones más conservadoras en materia de derechos reproductivos. Varios recuentos de posturas presidenciales lo sitúan como uno de los candidatos que rechaza ampliar las causales. También se recogen debates previos. Año 2021 dejó claro que, aunque personalmente se oponga, reconoce restricciones institucionales, por ejemplo, que no puede revertir legislaciones sin mayoría parlamentaria. Esa matización ha sido parte de su enfoque estratégico. Y respecto a Johannes Kaiser, protagonizó, ya que estábamos hablando también de los apuntes hechos en la cuenta pública por el presidente, en esa cuenta protagonizó un episodio en que abandonó la sala tras el anuncio del proyecto de aborto y poco después ratificó su rechazo a la iniciativa y ampliar las causales. Los reportes sobre su salida y declaraciones posteriores además dan cuenta de un posicionamiento
posicionamiento contundente que buscó marcar distancia con la agenda anunciada por el gobierno. Aquí tenemos miradas ya más reticentes y que lo han hecho más explícito. Por supuesto. Sí, o sea, finalmente también habla de su corriente política, ¿cierto? Habla de qué es lo que ellos buscan en su programa de gobierno. El candidato Kast ha mencionado varias veces que en el fondo desea aplicar el sentido común, ¿sí? Y que muchas veces no es tan común, porque finalmente estos temas tienen individualismos muy importantes. Entonces, creo que en este caso, y como lo mencionaba en un inicio, también va a valer mucho y hay que tomar mucho en cuenta cómo se van a conformar las bancadas de los parlamentarios. Porque Kast, si bien el candidato Kast dijo que él sabe que no cuenta finalmente con el apoyo como para poder bajar una ley, hay que preguntarse qué va a pasar en el caso de que cuente con ella. Y si lo tuviera. Y ahí, exacto, y ahí me parece, creo que no es un secreto para nadie finalmente que tanto el candidato Kast como el candidato Kaiser optarían por incluso revertir la ley que hoy está vigente. Uh-huh. ¿Sí? Y es porque lo han hecho público también cuál es su postura ante el tema, cuál es su postura incluso, por ejemplo, con la ley ESI, ¿sí? Con la ley de educación sexual integral, que finalmente no se ha presentado tampoco por ninguno, que no ha logrado salir, digamos, a flote en ninguno de los gobiernos, y que es súper importante para poder también hablar de ley de aborto, hablar de ley de educación sexual. Sí. O sea, es imposible separarlas, tienen que ir de la mano. Y si lo pensamos así, los dos candidatos que hablamos ahora, tanto el candidato Kast, que no es a opinión pública, no es el más extremo, ¿cierto? Sino que sí el candidato Kaiser, ambos sí se han mostrado bastante defensores de no promover ideas, digamos, o leyes o normativas con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, lo cual es, por supuesto, para nosotros como matronas y matrones preocupante. Uh-huh. ¿Ya? Y no porque, insisto, no porque estemos a favor o en contra de una idea, sino porque sentimos que el conversar con las mujeres sin tener una idea tan tajante, digamos, es demasiado importante para poder abrir diálogo y avanzar en temáticas importantes para las personas. Entonces creo que en este caso la comunicación se corta desde un inicio cuando hablamos de todos estos temas y eso me preocupa. Uh-huh. Yo quiero recordarles que estamos en diálogo con la directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de nuestra universidad, Carla Campos, abordando las propuestas y las visiones en torno al aborto de las candidaturas presidenciales. Ya hemos revisado particularmente 4 de las candidaturas, son 8, y vamos a mirar también otro de los datos y de los insumos que entrega diariousach.cl en su publicación. Vamos a ir con Harold May Nichols ahora, profesora, quien además se recoge en algunas declaraciones que hizo en CNN Chile en julio de este año. Ahí sostuvo que rechaza un aborto sin causales y consideró que la legislación vigente es suficiente por ahora. Advirtió además que abrir la puerta a una despenalización total podría generar divisiones en la sociedad. Su postura combina una aceptación limitada del marco actual con un rechazo a propuestas de despenalización amplia, lo que lo sitúa en una posición intermedia frente al debate. De alguna manera sería de la idea de mantener las condiciones como están actualmente. Sí, y me llamó la atención el tema de generar divisiones en la sociedad. También llamativo el enfoque. Sí, o sea, yo creo que el candidato tiene una visión bastante similar a la candidata Matei. Uh-huh. ¿Ya? Yo creo que opta por profundizar en otras áreas, no en esto, para no causar controversia, mayor controversia, uh-huh, digamos, y optar porque lo que tenemos se refuerce también. Creo que no, si bien creo que es bueno conversar, también es bueno ser objetivos y decir, bueno, lo que tenemos está bien, sí, tratemos de reforzarlo y, bueno, más adelante él se ha mostrado contrario, pero creo que él es un candidato con el que sí se puede conversar. Yeah. Entonces, no lo veo tan... Me veo optimista, digamos, ante una eventual elección de este candidato. Ajá. Sí.
Voy a ir ahora con quienes tal vez han presentado propuestas un poco más amplias. Marco Enrique Sominami, en octubre de 2025, el mes pasado, impulsó la idea de legalizar el aborto hasta las 14 semanas y mostró respaldo a la despenalización en términos más extensos. Ese giro lo coloca entre los candidatos que abogan por una ampliación significativa de derechos reproductivos en relación con lo que es la ley vigente. Y Eduardo Artés, en su programa, contempla garantizar derecho universal al aborto, entendiendo las que políticas de bienestar social reducirían la práctica. Su postura programática es una defensa explícita a la despenalización y de un acceso más amplio. Además, lo ubica dentro de la franja de candidaturas que proponen transformaciones estructurales en derechos reproductivos. Son los que al menos se ve en lo que han planteado propuestas más amplias. Sí, bueno, el candidato Artés claramente está en el otro extremo, ¿cierto?, de lo que ya habíamos conversado anteriormente, y es esta garantización de los derechos más universales con respecto al aborto, y que también va en la línea de su corriente política. Lo del candidato Marco Enrique Sominami, sí, también ha seguido la misma línea. Ojo, él en sus candidaturas anteriores también ha estado bien a favor de legislar sobre todo lo que es derechos sexuales y reproductivos. Incluso ahora se atrevió un poco más y también incluso habla de la eutanasia, por ejemplo, lo que muestra una apertura bastante profunda con respecto a estas normativas, ¿no? Entonces creo que está bastante a favor de la idea de conversar, de legislar, de mostrar avances en torno a estos temas, y eso es bastante positivo en general para la comunidad y para la población. Así que por ese lado, bien, digamos, me parece que eso es lo que corresponde, poder insisto, abrir el diálogo. Eso es lo más importante. Y el candidato Artés, bueno, no me extraña. Sí, va en su línea. Voy a ir con el último candidato de los 8, Franco Parisi. Ahí se recoge opiniones del año 2017 en esta nota de Diario Usach. Ahí rechazó aprobar el aborto por violación y tuvo posturas conservadoras sobre otros temas sociales, según registros de prensa. No obstante, en su sitio Buzón de Ideas aparece una propuesta que plantea un derecho a decidir y un lenguaje que sugiere mayor apertura en materia reproductiva, lo que puede indicar un cambio o al menos la existencia de enfoques divergentes entre sus declaraciones pasadas y sus propuestas actuales. Aquí tal vez también podríamos hablar de una posibilidad de poder conversar en un eventual gobierno, tomando en cuenta de que al menos ha habido ciertos cambios en propuestas que habían inicialmente. Sí, a mí me preocupa un poco los vuelcos de opinión. Me preocupa porque creo que eso también da un pie para que esto pueda volver a ocurrir, digamos, no te da certezas. Si bien es cierto, el candidato se ha mostrado abierto a tener esta conversación o a tener apertura en el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de la población. Recordemos que él estuvo en desacuerdo de la causal por violación cuando se estaba legislándose en el 2017. Entonces, y esa fue luego una discusión amplia que hizo que la discusión se extendiera mucho más del tiempo ideal, ¿sí? Entonces, creo que hay que ir lento por las piedras y con cuidado. Si bien se agradece la apertura al tema, creo que hay que ir barajando, digamos, cuáles son las propuestas reales que muestran, no solamente mostrar apertura, porque mostrar apertura puede ser una postura, digamos, un poco para llamar a la gente, llamar a los votos, pero hay que ver cuáles son las propuestas concretas. Sí. Profesora, ya para ir cerrando y entrando en una mirada un poquito más amplia, global, incluso más allá de las posturas, y también en el sentido de pensar en tal vez algo que se aspiraba hace algunos años atrás, que es efectivamente a la hora de hablar de aborto, pensar en conceptos de salud pública, conceptos de salud más allá de temas estrictamente ideológicos, que muchas veces se centra en eso la discusión. Le da la impresión de que se ha avanzado un poquito en tratar de enrielar la discusión en ello, más allá de algunas visiones un poco más ideológicas, también situándonos en lo que es la mirada que ha planteado al menos la ciudadanía a la hora de hablar de este tema. Exacto, yo creo que la ciudadanía ha madurado en cierta forma este tema. Ya cuando comenzamos
mucho antes, pero digamos desde el 2017 en adelante, desde la ley IVE, la gente pensaba que todas las mujeres iban a abortar, ¿sí? Iban a abortar o que casi que iban a inventar ciertas situaciones de violación para poder hacerlo. Y hoy día, de hecho, este mismo año, se vio la cifra de cuántas mujeres en realidad lo han realizado y cuántas mujeres se han acogido a la ley. Sí. Y son alrededor de 6.000. ¿Sí? 6.000 mujeres desde el año 2017 en adelante, o sea, casi 10 años, ¿sí? En casi 10 años, lo cual es, creo, un número bastante bajo, ¿sí? Y eso significa que finalmente hemos entendido que la ley está hecha, las leyes están hechas para las personas que lo necesitan, ¿sí? No para todas las personas, sino que para las personas que lo necesitan. Y eso también nos va a permitir, esa maduración del tema nos va a permitir tener una conversación mucho más madura esta vez, donde vamos a hablar de otro tema, que es un tema, ¿cierto?, donde la legislación busca ampliar tanto los derechos para todas las mujeres y que tenga que ver con la no presentación de causales. Insisto, yo no me atrevería a decir que un lado es mejor que el otro, ¿sí? Yo creo que aquí todos los lados ganan cuando se pone el tema en la mesa y se conversa. Porque este tema lamentablemente también va desde lo ideológico, desde lo valórico, desde lo cultural y desde lo político. Y por ende todo eso debe confluir para llegar a tomar unas determinaciones en conjunto. Y eso obviamente es para largo. Bueno, tenemos ahí varios insumos entonces para poder también ir revisando las propuestas, además del análisis que hemos hecho con la directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago, Carla Campos, que ya lo decíamos, tuvo la gentileza de recibir nuestro llamado y poder hacer esta revisión de las propuestas. Muchas gracias, profesora, por el tiempo. Muchas gracias, Rodrigo, a ustedes.